Hola, profe. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bien, usted. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno. Bueno, nada más Santiago y Juanca. Los demás nada. Vamos a esperar 2 minuticos más. Voy a volver a mandar el mensaje al grupo de qué pasa. Bueno, al menos Esteban me dice de que no puede entrar porque tiene una cita médica. Ayer tampoco entró la de trigonometría, creo que era. Ah, ya. Como el internet lo tiene malo. Es que de todas maneras está, por ejemplo, aquí donde yo vivo se fue la luz hace poquito, llegó hace como unos 15 minutos. Entonces uno tiene que considerar eso también. Ujú. Bueno, Ya va, profe, ya van a entrar algunos. ok, ok, sí, vamos a esperar.
Buenos días. Buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, gracias, profe. ¿Y Ah, usted? bien, bien, gracias a Dios. Me alegra Y de mucho. aquí, Juliana, listo. Bueno, ya van 5 minuticos, ya hay varios. Entonces vamos a comenzar. Primero, recapitulemos 3 cosas antes de comenzar la sesión de hoy con respecto a lo que veíamos ayer. Estuvimos hablando de las diferentes fuerzas que mantienen unidos a los elementos en un compuesto, asumiendo que esta gráfica inicial es un compuesto porque es la unión o el agregado, en este caso, de dos elementos químicos. Pero esos elementos químicos deberían estar unidos a través precisamente de estos dos pares de electrones. Fíjate que aquí hay uno amarillo con respecto a uno verde, lo mismo que acá. Los amarillos son los del átomo de la izquierda, los verdes los del átomo de la derecha. Entre esos electrones, que son 4 en total, 2 pares, se me establece un enlace. Lo que sucederá en este caso. Pero notamos que en este caso ya no hay 4 electrones que se unen, sino 6. Mira, 2, 4, 6. ¿Cuáles 6? 3 negros que corresponden al átomo de la izquierda y 3 azules que corresponderán al átomo de la derecha. 3 pares de electrones en total para generarme un triple enlace. Profe, buenos días, ¿cómo amaneció? Se le silenció, profe. No se le escucha nada. Vamos a mirar qué pasa. Ya. Ya. En este caso no notamos que hay varios pares de electrones, sino uno solo. O sea, Profe, ¿cómo está? muy bien, gracias a Dios, Esteban. Gracias a Dios, muy bien. En este caso miramos que hay, por decirlo de una manera, si logramos... Otra vez, profe. Se le fue el audio. Y ahora, Ya. en este caso, establecería un solo par de electrones, a diferencia de los otros dos que veíamos. ¿Qué significa eso? Significa, entre las reglas que veíamos ayer, que debían ser 2, la regla del octeto, que es para que cada electrón cumpla con la distribución electrónica de los gases nobles, que serían en total 8 electrones, 2 en subnivel S y 6 en el subnivel P. Esos elementos en algunos casos se pueden comportar de varias maneras, o pierden o ganan electrones. En ese sentido, vamos a ir un segundito a la pizarra. En ese sentido, ¿cómo sabemos nosotros en realidad qué tipo de enlace es el que estamos trabajando? Entonces, podemos establecer varios criterios, ¿cierto? Número 1, solo por recordar. Número 1, los elementos en enlace deberían cumplir con esto. Tener 2 electrones en el subnivel S y 6 electrones en el subnivel P. Que sumando 2 más 6 me da 8. Y esa distribución de 8 electrones es la que poseen 5 de los 6 elementos totales que hay en el grupo 8A. Recuerde que decíamos ayer que el helio, vamos a colocarlo aquí a la izquierda, el helio, voy a colocarle aquí un asterisco, el helio no cumple con esa regla. ¿Por qué no la cumple? No la cumple porque no tiene 8 electrones, porque el número atómico del helio es 2. Entonces, para que los elementos cumplan con esa regla, básicamente pueden haber 2 vías para cumplir esa regla, que es la regla del octeto que decíamos ayer, propuesta por el señor Lewis y por un señor de apellido Langmuir, regla del octeto. Hay 2 vías. Número 1,
que haya una transferencia de electrones. Puede ser una alternativa. Profe, esto es para que se puedan Para que puedan unirse. unirse. Exactamente. O sea, toda esta ley de los tetos para que ellos puedan unirse. Para que ellos puedan unirse, sí señor. Entonces, esa transferencia de la que hacemos referencia es de electrones, obviamente. O se transfieren electrones, o, fíjate que no pueden suceder las dos cosas, una de las dos. ¿Existe una transferencia o existe un compartir de electrones? ¿Cómo puedo yo establecer entre una y el otro? Estaríamos en dos escenarios muy distintos. En esa transferencia, a su vez, hay dos posibilidades. Que quede cargado un átomo positivamente o que el otro átomo quede cargado negativamente. Todo aquello que quede cargado negativamente lo hace porque lo que está recibiendo es carga eléctrica negativa. Por tal razón, a esos elementos que me queden cargados negativamente, le vamos a llamar anión. Es un átomo que al quitar, aceptar o recibir, se me conforman en un anión. En cambio, todo el átomo que pierda, que igual es una transferencia, da, cede o le quitan, a ese elemento o elementos le llamaremos catión. De allí aparece una clasificación de los enlaces que se llaman enlaces iónicos. Pero matemáticamente, si yo sumo una carga positiva con una carga negativa, siempre, o dos cargas negativas y dos cargas positivas, siempre esa sumatoria me debe dar cero. Me debe dar cero en transferencia de electrones. No me estoy metiendo con el compartir. Vamos a establecer aquí una línea divisoria. ¿Cierto? O sea que en la transferencia ocurre un enlace iónico, porque se establece cuando un elemento pierde y cuando un elemento gana. Ahorita complementamos cuándo pierde, quiénes pierden, dónde están y por qué quedan cargados positivos, o lo contrario, porque el que recibe queda cargado negativamente. En cambio, en el compartir no ocurre nada de esto, porque en el compartir me establece necesariamente eso, que no va a haber cargas ni positivas ni negativas. En el compartir no hay dueño del enlace. No hay un dueño del enlace. En el iónico sí lo hay. El dueño del enlace es el que tiene más fuerza y el que tiene más fuerza será el electronegativo. No hay dueño del enlace en el compartir. Voy a guardarles, borro y seguimos. Salgo de aquí un momentico y vuelvo a entrar. En ese compartir y en esa transferencia estaríamos nosotros inmersos en las dos clases principales, no son las únicas, las dos clases principales de enlaces. Entonces llegamos a esta clasificación. Los enlaces o bien pueden suceder de una manera o de la otra, lo que acabamos de decir. Pero hablemos primero de estos. Transferencia. Y a esa transferencia le llamaremos enlaces iónicos. Y vamos a comenzar por lo último que dijimos. En todo enlace iónico, la sumatoria, que este símbolo lo usan ustedes mucho en estadística, la sumatoria de cargas positivas con las cargas negativas siempre tiene que darme cero. Lo que les decía. Si hay un átomo que pierde un electrón,
tiene que haber un átomo que gane un electrón. Entonces hablaremos de que la sumatoria de cationes y aniones tiene que darme y ser exactamente 0, porque 0 me caracteriza la neutralidad. No es ni cation ni es anión, o sea que está estable, y al estar estable cumple con la regla del octeto, lo que acabamos de decir. Otra característica a tener en cuenta en el enlace iónico. En el enlace iónico se establece entre elementos a los que vamos a recordar hoy, que le vamos a llamar metal y no metal. Si usted tiene la tabla periódica a la mano o en un esquema que bajó ayer, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cuál es la característica entre los metales? Los metales generalmente se ubican en la tabla periódica, generalmente, porque hay excepciones, a la izquierda. Por eso lo voy a colocar entre comillas. No siempre es así. Ejemplo, el hidrógeno es un metal, está a la izquierda, pero su comportamiento químico no es sólido a temperatura ambiente, como lo puede ser el hierro, como lo puede ser el cobre, como lo puede ser el oro, en fin, ¿verdad? Por su parte, y a diferencia de los metales que están a la izquierda, los no metales están a la derecha de la tabla periódica. Fíjate que presentábamos ayer diciendo que vamos a trabajar enlace y tabla, porque en realidad no hay una diferencia entre el uno y el otro. Son conceptos que se complementan mucho. Si decimos que los metales están a la izquierda, entonces generalmente a esos elementos le vamos a decir que pertenecen a una zona en donde su distribución electrónica termina en la letra S. Ahorita complementamos qué significa eso, o recordamos qué significa eso de la letra S que mencionábamos por allá como subniveles. Si están a la derecha, no estarán en la zona S, porque estarán en la zona SP. De allí que si la zona es SP, el grupo será superior. ¿Cuál es la razón? Va a tener más fuerza, porque mientras en la zona S albergan máximo 2 electrones, en la zona SP albergan máximo 8 electrones totales. Por eso lo que decíamos del helio, que no cumplía con los 8 electrones, porque su número atómico es 2. Y usted bien sabe que para que un átomo sea neutro, si hay 2 electrones negativos, pues tienen que haber 2 protones, que veíamos por allá en clases presenciales cuando trabajábamos los isótopos. Si son metales, están a la izquierda, pertenecerán a elementos de la zona S, y además de eso, les llamaremos electropositivos. ¿Quién está intentando? El que rayó que quite esa cosa. Por favor, no se justifica que usted esté levantándose temprano en clases de la mañana, para estar perdiendo el tiempo o haciéndomelo perder a mí. En ese sentido, voy a continuar aquí debajo, porque a algunos se le ocurrió rayarme la pantalla. Decíamos que a esos señores, a los metales, les llamaremos electropositivos. Ahorita yo me quedo y miro quién es el gracioso. Les vamos a llamar electropositivos porque están a la izquierda y pierden. En cambio, los que están a la derecha, les llamaremos, que son no metales, les llamaremos electronegativos. Son más fuertes. Para no escribir toda la palabra, electronegativos. Es decir, que los metales son cationes por excelencia, claro, porque pierden, y al perder queda cargado positivamente.
que acabamos de decir. Un metal se comporta generalmente como un catión. En cambio, un no metal se comporta generalmente como un anión. Decimos generalmente porque no siempre va a ser así. Hay unas reglas para eso. Dentro de los aniones hay unos más fuertes que otros. Los más fuertes son los que van a estar en el grupo superior de la tabla periódica, que es el grupo 7. Ahorita les voy a recordar por qué. Si es electronegativo, son cationes, son metales, están en la zona S, entonces sufren un proceso generalmente que se llama oxidación. Los metales se oxidan la mayoría, excepción el oro, excepción el oro. Yo todavía no he visto si el oro es oro, porque hay oro golfi, que eso es otra cosa. El oro no se oxida, a pesar de ser un metal. Entonces yo voy a colocar aquí esto entre comillas para recordarles que no siempre es así. Y los aniones que ganan, esa va a ser la última palabra que vamos a colocar, sufren un proceso contrario a la oxidación, que es reducción. Reciben, pero reciben carga eléctrica negativa. Si se oxidan, son cationes. Claro, entonces ellos pierden. Todo metal pierde. Todo no metal gana. ¿Pero qué está ganando? Está ganando carga eléctrica negativa. Sinónimo de perder, ceder. Sinónimo de ceder, transferir. Sinónimo de ganar, aceptar, quitar, recibir. En cualquiera de esos dos casos van a haber diferencias en cuanto a cómo quedan cargados. ¿Cierto? Entonces fíjate que tenemos muchos sinónimos de metal. Se oxida generalmente, es un catión, es electropositivo, está a la izquierda, conforma la zona S de la tabla periódica. Los no metales son electronegativos, me conforman los aniones, se reducen y ganan. ¿Qué significa eso de oxidación y reducción? Resulta que ustedes, los matemáticos, acostumbran a trabajar mucho los números naturales. En los números naturales hay un número que me marca diferencia, que es el número 0. En química vamos a utilizar esa recta numérica para establecer estos dos conceptos que son supremamente importantes. Oxidación y reducción, o sea, pérdida y ganancia. Si alguien pierde, tiene que haber alguien que gane. Aquí no hay empate. Aquí no hay empate. En el enlace iónico, estoy hablando del enlace iónico. Resulta que antes de los números, o mejor, antes del 0 a su izquierda, están los números ¿qué? Negativos. Después del 0 o a su derecha están los números valorados como positivos. Dado caso que un elemento, llámese cloro, por decir algo, o bromo o flúor, que están a la izquierda de la tabla, o sea, es un elemento o son elementos típicos no metales que siempre quitarán porque son muy fuertes. Dado caso, en un proceso van a ir de un valor negativo en su tabla, usted va a encontrar que los estados de oxidación o valencias, como aparecen en las tablas periódicas, se valoran como positivo o negativo, o sea, más o menos 1 en el cloro. Si nos ubicamos en el cloro, grupo 7 a la derecha, encontramos que hay 4 números distintos y esos 4 números distintos tienen valores, o no digamos valores, tienen sentido positivo y negativo. Más o menos 1, más o menos 3, más o menos 5, más o menos 7. Esos números, ¿por qué son o por qué se pueden comportar o positivo o negativo? Depende del compuesto que forme el cloro. En este caso, cuando los elementos pasan de valores negativos hacia valores positivos, o la tendencia es a ir ¿de qué? De izquierda a derecha de la recta numérica, decimos que ese elemento pierde electrones. Y si pierde electrones, ocurre el proceso de oxidación. Si pierde electrones, mira lo que dice ahí arriba,
Si pierde electrones, el elemento va a ir de valores negativos hacia valores ¿qué? Positivos. O sea que va a ir de izquierda a derecha en la recta numérica. Como la oxidación es pérdida, generalmente nosotros a la oxidación la vamos a simbolizar con una flecha con la punta hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos preguntan cómo nos fue, uno con el pulgar lo muestra hacia abajo, perdimos, o con el índice lo coloca aquí a la altura de la nuca, ¿cierto? O del cuello, haciendo alusión de que nos fue mal, perdimos. Si perdimos, la punta de la flecha debe ir hacia abajo. Caso contrario, que un elemento tenga un número de oxidación positivo, pero quite electrones, él está recibiendo electrones, está ganando electrones. Si gana, entonces ya no se oxida, se reduce. Y si gana, ¿a dónde va o cómo colocaremos el pulgar? Pues hacia arriba. Entonces, de esta manera que lo vamos a necesitar, sobre todo en el siguiente periodo, periodo número 3, ojalá ya de manera presencial, ojalá, aunque por ahí escuché ahorita que esto va para largo. Esa reducción la vamos a indicar con la punta hacia arriba. Entonces, de esa manera, en un enlace iónico intervienen siempre estas dos clases de elementos, los metales y los no metales. Se le llaman metales porque conducen la corriente eléctrica. ¿Caso qué? Caso, por ejemplo, potasio, caso, por ejemplo, magnesio, caso, por ejemplo, calcio, caso, por ejemplo, litio. Ahorita hacemos una generalización de eso. Los no metales no conducen la corriente eléctrica, pero son muy fuertes, son electronegativamente muy fuertes. Y la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento para quitar, que es sinónimo de ganar o quitar ¿qué? Electrones. Ayer hablábamos de economía y hablábamos de Producto Interno Bruto como ejemplo. Ese Producto Interno Bruto, que es millones y millones, en el caso nuestro colombiano de pesos, o en el caso de Estados Unidos, millones y millones de dólares, y así sucesivamente, en química no se hablan de millones, ni de pesos, ni de dólares, ni de nada de esas cosas. Se habla de electronegatividad. Y esos valores de electronegatividad usted no tiene por qué aprendérselos. Son unos valores constantes, pero diferentes para cada elemento. Y eso ya usted lo tiene en la tabla periódica. De ahí la importancia del uso de la tabla periódica para poder entender esto que estamos diciendo, porque igual vamos a resolver unos ejercicios, aunque simples, pero los vamos a resolver. Guardo, borro y seguimos. ¿Qué pasa si a nosotros nos dicen que además de que se cumpla la regla del octeto, yo tengo que escribir una fórmula de enlace? Ya vamos a empezar aquí a resolver ejercicios, pero no sin antes recordar lo siguiente. En el grupo 1A, que es un grupo muy débil, va a ser un grupo muy débil porque todos los elementos del grupo 1A solo tienen un electrón de valencia. Recuerden que los electrones de valencia era lo que yo les mostraba ahorita, si se pudiese ver, les mostraba ahorita en la gráfica, que si compartían un enlace, que si compartían un doble enlace, que si compartían 6 electrones totales. Bueno, esos son los electrones de valencia. Los del 1A son muy débiles, solo tienen uno. Por eso siempre lo van a perder. Siempre lo van a perder. Porque mientras más lejos esté un electrón, mucho más débil estará atraído por el núcleo. De ahí la razón en la expresión popular que amores de lejos, felices los 18,5. Como yo no estoy viendo, no me doy cuenta. Ojos que no ven, corazón que no sienten, dicen por ahí. ¿Cierto? En ese sentido, mientras más lejos estén los electrones del núcleo, con menos fuerza los atrae el núcleo, pero eso se pierden con mucha facilidad. Los del 2A son un poquitico más fuertes que los del 1A, pero igual se catalogan como débiles, porque ya no tienen uno, tienen 2 electrones de valencia. Razón, estamos en el grupo 2A, ¿cierto? 2A. Por eso,
decíamos que el grupo 1 y el grupo 2 eran los grupos de los metales y que a esos grupos decíamos grupo 1S. Me van a disculpar el esquema de la tabla periódica que voy a hacer, pero asumo que este es el 1, asumo que este es el 2, por acá estará el 3, 4, 5, 6, 7, por acá estará el 8. Me disculpan ahí la grafía. Por acá afuera yo veo, profe, que hay 2 filas. Y, profe, aquí, entre el 2 y el 3A, hay otra fila, profe. Sí, señor, tiene toda la razón. Hay otras filas. Eso que decíamos ahorita de que izquierda, derecha, ¿eso qué es? Si yo miro la tabla de frente, me disculpan ahí la grafía, me están avisando ya que me quedan 10 minuticos, pero no importa. Esto como está a la izquierda, le llamaremos la zona de los metales, a la izquierda. Esto que está a la derecha de la tabla, si lo miro de frente, le llamaremos la zona de los no metales. Pero aquí voy a colocar un asterisco. No vamos a mirar al último grupo de la derecha, que es el grupo 8A. Ese grupo 8A es poco reactivo, porque está electrónicamente, perdón, NM, no metales, está electrónicamente estable. Tiene 8 electrones en sus 2 últimos niveles, en el S y en el P. ¿Por qué le decimos S? Porque como está en el nivel o en el grupo 1A y 2A, si te das cuenta, el primer elemento del grupo 1A es el hidrógeno, luego viene litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, son 7 elementos. En cambio, en el grupo 2A, que es el que está a su derecha, hay menos, por eso la flechita o la línea es un poquito más baja que la primera, solo hay 6. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Si hacemos nosotros esa categorización, observamos una diferencia en esos metales, que los del 1 tienen todos los números atómicos impares. El hidrógeno es 1, el litio es 3, el sodio es 11 y así sucesivamente. Números atómicos impares. En cambio, en el 2A, que empieza con el berilio es número atómico 4. El magnesio es 12. El calcio es 20. Y así sucesivamente. Entonces, como diría el profe de matemáticas, el intervalo va a ir impar, par. Impar, par. Por ejemplo, este primer grupo que está a la derecha, que voy a colocar aquí con una X, es el grupo 3A. El 4, el 5, el 6 y el 7, decíamos en la clase de ayer, o si no lo decíamos, lo estamos mencionando aquí, se parecen en que cada uno de ellos tienen 5 elementos totales. En el grupo 3A está el boro, ¿cierto? Luego viene ¿quién? El aluminio, galio y así sucesivamente. Características de esos señores, sus números atómicos son impares, porque el 3 es un número impar. En cambio, en el grupo 4, voy a colocar aquí un chulito, en el grupo 4, donde está el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, en ese grupo todos los números atómicos son pares, comenzando por el carbono que es 6, y así sucesivamente. Entonces, como nos damos cuenta, la relación va a ser impar-par, y así sucesivamente. Fíjate que comenzamos con un impar, que será este señor de acá a la izquierda, y terminamos con un par, que es este señor de acá de la derecha. Impar, par, impar, par, impar, par, impar, par. Los elementos del grupo 8A, todos sus números atómicos son pares. Como son pares, van a ser los números atómicos de estos señores desde el 3 hasta el 8, van a ser mayores que los de la izquierda.
Por eso a los no metales ya no les llamaremos zona S, les llamaremos zona S, pero P. ¿Por qué P es mayor que S en cuanto a la cantidad de electrones máximo? P tiene máximo 6, S tiene máximo 2. Esta estructuración es de los 6 elementos del grupo 8A. Falso, profe, de los 5 elementos del grupo 8A, porque el helio no lo cumple. El helio tiene un número atómico 2, no puede tener 8, porque usted al sumarme 2 más 6 para hallar el grupo, el helio no va a tener 8 electrones, solamente tiene 2. O sea que su distribución electrónica del helio es parecida. Voy a colocar aquí un círculo a esta señora que tenemos a la izquierda, a los del 2A. Cada una de esas familias tiene un nombre, tiene una cantidad de elementos, tiene unas características específicas y se enlazan de manera distinta. Fíjate que hablamos de iónico. Entonces, los metales que están a la izquierda se unirán con dos metales a la derecha. Voy a guardar, borro y seguimos. Vamos a hacer un ejemplito inicial, pero para ese ejemplito inicial necesito que usted tenga una tabla periódica con valores de electronegatividad. Supongamos este compuesto, que es el que me está diciendo el ejercicio, o el que me está diciendo la gráfica que estábamos leyendo ahora. Eso se llama sal de cocina, cloruro de sodio. Bueno, el nombre por ahorita no nos interesa. ¿Cómo sé yo qué tipo de enlace mantiene unido al cloruro de sodio? Que es un cristal, que es sólido a temperatura ambiente, pero he notado que cuando mi mamá deja mal tapado el tarrito de la cocina donde está almacenada la sal, esa sal se humedece, se solidifica, se vuelve mucho más dura. Claro, porque el cloruro de sodio, al igual que todas las sales, entran en reacción con el vapor del agua que está presente en el ambiente y eso me tiende a todavía más estabilizar los enlaces, o sea, lo hace más resistente. ¿Qué vamos a mirar? A ver si me alcanza el tiempo. 38, 32, sí me alcanza el tiempo. Si usted va a la tabla periódica, vas a encontrar que el sodio está en el grupo 1A. Si está en el grupo 1A, al igual que los otros 6 elementos restantes, solo tiene un electrón de valencia. Si tiene un electrón de valencia, su distribución electrónica termina en NS. Pero, ¿cuál es el grupo al que pertenece? El 1A. Entonces terminará a la 1. Porque recordemos o tengamos en cuenta que S vale máximo 2, máximo, mínimo 1. P vale máximo 6, mínimo 5, 4, 3, 2, 1. Pero máximo 6. En cambio, el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica, a la derecha, séptima columna. Recuerde que las columnas son los grupos a los que hacemos referencia. Y toda columna vista de frente tiene una forma vertical. Por tal razón, no sería redundante decir una columna vertical. Estamos diciendo la misma cosa dos veces. Pero como está en el grupo 7, ya no va a tener un electrón, tiene más. ¿Cuántos? 7 electrones de valencia. ¿Quién tendrá más fuerza? ¿El que tiene 1 o el que tiene 7? Obviamente el que tiene 7. Esos 7 electrones de valencia, entonces, tendré que utilizar ya no una letra, sino 2 letras. ¿Cuál es la letra siguiente a P? A S, perdón, P. Entonces yo coloco, de los 7 electrones van a haber 2 en el S, máximo 2, míralo aquí. Pero no puedo colocar P a la 6, porque no está en el 8, está en el 7. 6 menos 1, 5. Entonces, NP. La letra N es un número y ese número es entero, que significa nivel de energía. 2 más 5 me da 7. Si vamos al número atómico, el sodio tiene número atómico 11. El cloro tiene número atómico ¿qué? 17. Necesito tabla periódica.
17. Si aplicamos regla del octeto sin hacer ningún proceso matemático, encuentro que sí va a cumplir octeto porque 1 más 7 me da 8. Además, el electrón que está en el subnivel S va a pasar a la coordenada que estaría semillena aquí, porque está a la 5 y máximo son 6, hay una que está a la mitad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, me voy a la electronegatividad. El sodio tiene como electronegatividad, según la tabla, 0,9. En cambio, el cloro tiene como electronegatividad en la tabla. ¿Qué valor de electronegatividad tiene el cloro en la tabla? ¿3 o 3.5? ¿Quién me colabora? ¿3 o 3.5?